dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Está aquí la palabra del Señor. Juan el Bautista fue el último de los profetas antes de la venida de Jesús. Es un profeta del Antiguo Testamento que está en el Nuevo Testamento. Él pertenecía al antiguo pacto, a la antigua ley. Murió antes de la muerte del Señor Jesús. Nunca estuvo después de la crucifixión de Jesús y la resurrección de Jesús. Ya le habían cortado la cabeza unos meses antes. Así que él siempre estuvo en el antiguo pacto, pero aparece en el nuevo pacto. Es por eso que muchas de las cosas que hacía y decía coinciden con la actitud, con la forma de actuar en el Antiguo Testamento. Si queremos entender la Biblia, tenemos que entender que hubo un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Yo no puedo leer el antiguo pacto como si fuera del nuevo, porque el mismo Señor Jesús lo corrigió. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, antiguo pacto. He aquí, yo os digo. Oíste que fue dicho no adulterarás. He aquí, yo os digo. Oíste que fue dicho no matarás. He aquí, yo os digo. El Señor cambió algunas cosas del antiguo pacto. Evidentemente Él cumple la ley, pero modifica algunas cosas para hacer la ley mucho más perfecta de como era antes. Así que Juan se comportaba como alguien del antiguo pacto. Pero es interesante el compromiso que tenía Juan. Juan era un hombre comprometido con Dios, con la palabra de Dios, con el Dios que le iba a salvar. Mucha gente me dice: ¿cómo se salvaban la gente en el Antiguo Testamento si Jesús aún no había muerto? ¿No te lo has preguntado nunca? Yo me puedo salvar porque yo creo que Jesús murió en la cruz, y mi fe en el Cristo que murió en la cruz es el que me da salvación. Pero Abraham, Isaac, los profetas que aún no habían vivido o habían vivido antes de la muerte de Jesús, ¿cómo se pueden salvar? Pues muy sencillo, por la fe. Ellos tenían fe en el Mesías que vendría, y tú y yo tenemos fe en el Mesías que vino, pero es la misma fe en el mismo Mesías. Amén. No pasa nada. Entonces Juan estuvo predicando, y es interesante porque la gente le llamaban Juan el Bautista. Es interesante. A mí me llama la atención que le dijeran Juan el Bautista, porque es interesante que lo que tú hagas te define. Juan bautizaba de una manera tan especial que su acción definía su vida. Es triste cuando la gente estaban trabajando en la empresa, en el negocio y demás, y un día se entera alguien de que es cristiano,
Oye, pero tú, ¿qué me he enterado que tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Tengo 30 años en la iglesia. Ah, pues nunca me di cuenta. Llevas 10 en la empresa, 30 años en la iglesia y nunca me di cuenta. No, es que yo, es una cosa personal, es una... Mira, hermano, agente secreto del reino de Dios no existe. Amén. Los cristianos dan testimonio. Eso de agente 007 con licencia para callar no existe en el reino de Dios. Amén. Los cristianos damos testimonio por donde vamos. Somos gente que compartimos de nuestra fe y la gente tiene que saber lo que ha pasado en nosotros. Juan el Bautista bautizaba y todo el mundo lo sabía, hasta el punto que le decían: ese es el Bautista. Que lo que tú hagas te defina y que lo que hagas sea la voluntad de Dios. Amén. Juan era un hombre que predicaba sin complejos, ninguno. Su predicación era directa, clara, contundente. Si tenía que decir lo que sabía que a nadie le iba a gustar, lo decía de la misma manera. No tenía pelos en la lengua. Le decía las cosas como entendía que tenía que decirlo. Pero él lo podía hacer, a lo mejor tú no, pero él lo podía hacer. Cuando alguien va diciendo a la gente lo malo que son, lo va señalando, lo va marcando, tiene un espíritu de crítica, en realidad lo que tiene es un espíritu de juez. Él se cree tan súper guay, tan súper bueno, tan súper espiritual, tan súper inteligente, que tiene la habilidad y la capacidad de juzgar a otros. Es un problema de orgullo. Los que van criticando siempre es porque se están alabando a ellos mismos. La crítica es una forma de autoalabanza. La Biblia dice que nunca te alaben tus propios labios. Si tú estás diciendo el hermano tal está diciendo qué malo es él y qué bueno soy yo, que nunca haría eso. ¿Te das cuenta? Yo sé las cosas, él no, pero yo sé las cosas. Gloria a mí. Lo estás haciendo sin hacerlo. Aparentemente simplemente estás poniendo todo en orden. En el fondo estás diciendo qué guay, qué bueno, qué maravilloso, qué excelente que soy yo y qué malo que son los demás. Así que nunca critiques, hermano. Porque también la crítica te define. Amén. Pero ¿qué ocurre con Juan el Bautista? Que él lo podía hacer. Pero ¿cómo que Juan el Bautista lo puede hacer? Y tú me estás diciendo ahora, pastor, que yo no lo puedo hacer, porque Juan el Bautista lo hacía desde una actitud de humildad. ¿Y sabe por qué sé que lo hacía de una actitud de humildad? Porque luego dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si no tienes una actitud bien profunda de humildad, cierra tus labios, cállate. Si no estás dispuesto a levantar a Jesús, cierra tus labios y cállate. Estaban diciendo las hermanas, en esa iglesia no me bautizaron porque ellos no creían. Pero los demás lo tenían bien, pero eso no. Yo creo que las grandes mentes no siempre van a estar de acuerdo. Una de las cosas que más ha dividido la iglesia es la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina es la doctrina que sana, no es la doctrina que hiere y divide. Si en mi corazón tengo una actitud de orgullo, la sana doctrina o lo que caiga en mis manos va a causar daño. Pero si tengo una actitud de humildad y entiendo que lo importante es servir a Dios, es levantar a Cristo, ¿qué más da? Amén. Juan tenía esa actitud. Por eso a Juan se le permite que dijera esas cosas. Él decía: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Chapó. Un hombre que había entendido desde el principio lo que es el reino de Dios. Tú tienes que decir como Juan: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. No es necesario que yo crezca a costa de él. Es interesante que todo lo que dice Juan estaba profetizado en la Biblia. Isaías 43, lo hemos leído en el pasaje, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. La tarea de Juan era preparar el camino al Señor. Tu tarea es preparar el camino al Señor a otros. Ellos tres me dicen: mi tío, hablaron y demás. Ustedes fueron su Juan el Bautista. Le prepararon el camino a ellos. Son los Juan el Bautista del Nuevo Testamento. No dan palos, no van vestidos así.
comiendo langosta. Bueno, yo nunca comí langosta, ni las unas ni las otras. No sé cómo sabrán ninguna. Pero me imagino que las que tienen patitas y alas son un poco más difíciles de comer que las que viven en el mar, ¿verdad? Son un poquito más difíciles. Siempre que tú estás evangelizando a alguien, estás siendo el precursor de Cristo, como Juan el Bautista, que era el precursor de Cristo. Tú puedes tomar el lugar de Juan el Bautista en la vida de otras personas y preparar el camino al Señor. El evangelista es aquel que hace de Juan el Bautista, que lleva a la gente a Cristo, que endereza la senda. Cada uno tenemos una senda, ¿verdad? Hemos andado por una senda. Algunos más derecha, otros más torcidas. Todos tenemos un pasado. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor empieza a trabajar con nosotros y enderezarnos las sendas. Otra cosa que vemos en Juan el Bautista, que era un hombre sin pretensiones humanas. Fíjense la comida, langosta y miel, por ahí está bien. Usted dijo antes, se me acercaron como moscas, porque usted es una miel. Y las moscas se acercan a la miel. Es así, es así. Este hombre comía langosta y miel. Iba vestido de una forma peculiar, ¿verdad? Vestido de una ropa así con pieles, con un cinturón de cuero ahí, una cosa rara. Juan el Bautista no tenía pretensiones humanas. No iba vestido con túnica, no estaba en la casa del rey, no jugaba al golf, porque es muy espiritual. Ahora la moda de los pastores espirituales es jugar al golf o tener accidentes en yates. Sí, era la moda, era la moda, era la moda. Juan el Bautista no tenía pretensiones humanas. Iba al desierto, se vestía con lo primero que encontraba y comía lo primero que había. Desgraciadamente la iglesia de hoy perdió el espíritu de Juan el Bautista. Ahora piden ofrenda para comprarse el cuarto jet privado para ir por ahí predicando el Evangelio. Gloria a mí. Estas cosas están pasando ahora, ¿eh? La semana pasada lo vi en el periódico y en el telediario español. Pisoteando el nombre de Cristo hasta en España, haciéndolo en Estados Unidos. Vergüenza. Vergüenza. Juan el Bautista no tenía pretensiones salvo predicar el Evangelio. No estoy diciéndote que te vistas como Él ni que comas lo que Él. No estoy diciendo eso. Pero sí que examines tu corazón a ver si hay pretensiones diferentes a la de preparar el camino al Señor y enderezar las sendas del Señor. A lo mejor hay pretensiones diferentes, no lo sé. Pero si las hay, trabaja en eso, dile Espíritu Santo, trabaja en eso porque yo no he podido. Haz algo con este problemón que tengo en mi corazón. Trabaja conmigo. Y es interesante también otra cosa, ya voy por el quinto punto, voy rápido, y es que tenían conciencia de pecado, se bautizaban y reconocían los pecados, decían, he pecado en esto, y la gente lo decía ahí sin firmar ningún papel de protección de datos. Eran otros tiempos. Aleluya. En ese aspecto estaban más libres que nosotros. Y lo podían decir sin problema, y compartían sin problema, y decían, mira hermano, yo he hecho esto, he robado, ta. Tú no puedes compartir tus pecados si no tienes conciencia de que eres pecador y que necesitas a alguien que te salve de ese pecado. Los que vais a bautizaros ahora, sois gente que en un momento os habéis hecho frente al monstruo que todos llevamos dentro, a ese ser pecador que llevamos dentro, y habéis dicho, renuncia a ti, porque hay una nueva vida en Cristo. Yo no quiero ser del viejo hombre, quiero ser del nuevo hombre. Y habéis tenido que morir a cosas, cambiar cosas, pero ni trabajo os ha costado. He conocido gente que han dejado de fumar después de llevarse 30 años fumando como un carretero, 2 paquetes diarios, dejar de fumar del día a la noche, y al día siguiente por la noche decía, anda, pero si no he fumado. He conocido a gente así, no me lo contaron.
Me lo contaron ellos, pero que no me lo contaron en tercera persona, me lo contaron directamente ellos. Es que cuando llega Dios a tu vida, las cosas cambian y empiezan a pasar cosas diferentes. Cuando empiezas a darte cuenta de quién eres y que Dios no quiere que sea así, y le pides perdón a Dios y empiezas a andar los caminos del Señor, empiezan a pasar cosas extraordinarias. La vida cristiana es una vida extraordinaria. Amén. Dios actúa, Dios se mueve, Dios cambia lo que no podemos cambiar. Todos somos pecadores, desgraciadamente hay gente que no lo entiende. Dice, ellos creen que si hacen más obras buenas que malas, se salvan. Así que no depende de mi corazón, no tengo conciencia de pecado. No necesito el perdón de Dios. Lo que tengo que hacer es actuar bien o actuar mal. Depende de mis acciones. Es una religión completamente desenfocada del Evangelio. El Evangelio te dice, da igual lo que hagas, vas al infierno. ¿Puede un hombre bueno ir al infierno? Sí. Porque ¿quién es bueno? Si dice la Biblia que todos somos pecadores. Por muchas obras que tú hagas, nunca vas a llegar a ser suficiente. Supongamos una persona, la Biblia dice que se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Es correcto o no es correcto? Supongamos una persona que todo lo hace bien, que nunca dice nada incorrecto, actúa bien, habla bien, no deja de hacer nada de lo que tiene que hacer, pero tiene un pensamiento malo al día. Imaginémonos ese. Parece un santo, ¿verdad? Un ángel. Yo quisiera ser ese hombre. Solo un pensamiento. ¿Sabe lo que ocurre al cabo de los 365 días del año? Que ese hombre tiene 365 pensamientos malos. ¿Sabe lo que pasa al cabo de 10 años? Que tiene 3600 pensamientos malos. Y si vive 100 años, tiene 36.000 pensamientos malos. ¿Qué pensaréis ustedes que un juez haría con un reo con 36.000 delitos? Tú no puedes salvarte a ti mismo, hagas lo que hagas. Solamente la gracia y la misericordia y el perdón de Dios nos puede llevar al cielo. Somos salvos no por lo bueno que somos, sino porque Él nos perdonó de nuestros pecados. Amén. Es la única razón, es el único motivo. Si alguien os pregunta, ¿vas a ir al cielo o al infierno? Decirle al cielo. Ay, qué orgulloso, qué bueno eres. Sí, peor que tú. Entonces, ¿cómo vas a ir al cielo? Porque yo le pedí perdón al Señor y tú no. Pero si tú solo pides, también vas. Es tan fácil, tan fácil. Si el perdón es honesto y sincero, si son unas palabras que se dicen al voleo, no. Pero si se pide perdón a Dios y uno se arrepiente, uno es salvo, porque la salvación no depende de nosotros. Amén. Y sigue diciendo, hay algunos que quieren bautizaros, pero seguís en pecado. Sois una generación de víboras. La palabra que se usa aquí para generación, la palabra griega es donde viene la palabra genética. Se puede traducir, y pienso yo que de forma más acertada, no tanto como generación de víbora, sino como engendro de víbora, hijos de víbora, hijos de serpiente. Sería otra forma no incorrecta de traducir esa palabra, la palabra griega genea, ahí viene todo eso. Pues bien. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que vienen a bautizarse, pero siguen igual. Ninguno de ustedes, me consta. Pero sí. Por eso damos un discipulado a la gente antes de que se bauticen, para que sepan dónde tienen que estar, sepan en qué han creído, y si se tienen que arrepentir, que se arrepientan. Amén, porque no queremos que después de bautizarse el Señor diga, no se bautizó, se dio un chapuzón. No, es distinto. Y sigue diciendo, los que se bautizan de verdad tienen frutos de arrepentimiento. Hermanos,
No nos salvamos por obras, pero si nos hemos salvado, vamos a tener fruto. El arrepentimiento, la conversión que ha habido en tu vida te va a llevar a dar frutos. Y es normal. No puedes hacer otra cosa. Cuando llega la primavera es normal que sacan las flores y es normal que las flores se conviertan en frutos. Es normal, pero ¿qué lo activó? Es normal. Es la naturaleza. Las leyes de la naturaleza que se activan cuando llega la primavera. Cuando alguien llega a la primavera, que es conocer a Jesús, se activan las leyes de la vida en nosotros y damos fruto digno de arrepentimiento. Así que no te creas tanto a la gente que dice, yo me arrepiento, pero créete a la gente que dan fruto de arrepentimiento. Amén. Y para acabar, medio lo logré. Para acabar, dice la Biblia que el bautismo en agua es importante, pero que no es lo único. Porque el que viene detrás de mí, que es mayor que mí, dijo Juan el Bautista, Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Hay más bautismo. La Biblia habla de muchos bautismos, no solamente del bautismo en agua, también habla del bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo que el bautismo en fuego. Hay una dimensión espiritual que Dios quiere abrir a aquellos que le aceptan. Amén. Así que qué bueno que den este paso, pero no se conformen. Yo lo digo a ustedes, Dios quiere que seas un inconformista. Dios no quiere que te conformes con lo que has logrado a día de hoy. El problema de muchos cristianos, el problema de muchas iglesias es que se conforman. Dios me cambió el chip. Cuando íbamos a hacer esto, uno pensaba, no hay dinero, a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer un local pequeñito y no sé qué. El Espíritu Santo me dijo, todo. Edifícalo todo. Señor, no hay dinero, no te preocupes, mío el oro y la plata. Edifícalo todo. Y Dios me dice, mientras haya uno allí sin convertir, te queda mucho por hacer. A veces somos 40, 50, una iglesita bonita, qué bien, tenemos que pagar la luz, el agua y todos los gastos, qué bueno, qué bueno. Hermano, si te conformas con lo que tú eres o lo que has conseguido como iglesia, fracasaste en el reino de Dios. Eres un fracasado. Dios quiere que seas un inconformista. Queda mucho por conquistar. Hay un mundo por conquistar. Hay miles de millones de personas que no conocen a Cristo. Miles de millones. No miren los que están aquí, mira los que están allí. Sé un inconformista. Amén. No te conformes con la gente que conoce. Aleluya, la iglesia está creciendo. Hay millones de personas que no conocen al Señor. Me da igual que la iglesia crezca, tienen que crecer más todavía. Estaba, y ya para acabar, hablando con el pastor Jorge Luis Soto esta semana. Estuve hablando por teléfono. Y empezó a contarme las cosas que están pasando en Nicaragua, que lo tienen al lado. Ellos son de Costa Rica, están frontera con frontera. Las cosas que están pasando en Costa Rica. Las cosas que están pasando en Venezuela. Incluso habló de cómo esa influencia llegó aquí, el control que está habiendo por todos lados, cómo nos controlan todos ya. Empezamos a hablar de varias cosas, ninguna bonita. Y me dice, desengáñate, el Señor viene. Yo nunca he dicho estas cosas porque desde que me convertí llevo escuchando que el Señor viene. Y todavía no vino. Pero yo sé que Él va a venir cuando Él quiera. No cuando yo diga o diga Pepito. Sé que va a venir porque la palabra lo dice, pero también dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Así que no lo sé ni yo ni nadie. Pero hermano, cuando la higuera da fruto, sabéis que el verano está cerca. Y yo cuando veo estas cosas digo, Dios mío, hasta el